Hace tiempo atrás me habían preguntado cómo yo llegué a Italia en medio del COVID. Pues yo había publicado un videíto respondiendo algunas preguntas que me habían hecho, pero aquello fue por, tú sabes, por arribita. Y entonces fue meses después que en un videíto explico bien, detalladamente, cómo es que nos gusta a nosotros las personas bien explicadito, bien masticadito. 3 videos, bueno, así comenzó la saga. ¿Cómo fue que yo conocí a mi esposo? Ya después de aquello, entonces, bueno, salí embarazada, el COVID, y entonces, bueno, yo dije, bueno, esa parte del COVID exactamente no la estuve explicando, mis experiencias y eso, y bueno, pues nada, hoy se las vengo a explicar acá, así que tomen asiento. Bueno, buenos días mis amores, bienvenidos un día más al canal. Así vamos a estar empezando hoy. Nada mis amores, para no ser la historia tan larga, porque bueno, va a ser un poquitico, era el año 2020 y mayo. Daniel tendría 6 meses, tenía 6 meses y entonces fue más o menos en la fecha que yo recuerdo que estuvo llegando el COVID a Cuba. Meses antes, nosotros estando allá, por supuesto, nosotros vinimos en el 2021, escuchábamos las noticias que acá en Italia se estaba acabando el mundo, porque fallecían las personas y fallecidos, no había espacio, era un desastre total. Y entonces, poco a poco se fue propagando en el mundo, aquello fue un desastre y por supuesto llegó a Cuba. Ya les digo, Daniel tenía 6 meses, rápido cuando llegó la noticia, ustedes saben que la quieren dar, que no la quieren dar, que pocas personas, ustedes saben las verdades exactamente, no es que te la dicen, pero bueno, Giovanni se comunicaba con su familia de acá, porque acá en Italia fue donde fue el boom de la cosa, y entonces, nada, estábamos aterrorizados. En la puerta de la casa metíamos la colcha con cloro. Ya a partir de ahí hasta la actualidad, nosotros dentro de la casa no caminamos con zapatos. Utilizamos media o cuando llega el calor yo estoy descalza. Daniel, bueno, de hecho a Daniel no le gustan las chancletas. Mi niño grande, entonces, para ese entonces tenía 10 años, todavía, bueno, iba a la escuela normalmente. Me recuerdo que hubo unos días que no lo estuve mandando porque ya les digo, estábamos aterrorizados con las cosas que escuchábamos por la televisión en Cuba y con las cosas que nos decía la familia de Giovanni, que estaban acá en la caliente, ¿no? No había un medicamento, no se sabía nada, ¿no? Entonces, nosotros dos tomamos la opción, dijimos, bueno, Giancarlo, el grande, no lo vamos a mandar a la escuela porque ustedes saben, los niños hay que tomar ciertas medidas, lavarse las manos, hablar a distancia. Estaba empezando la época del nasobuco porque había que cubrirse la boca porque se transmitía, una de las vías era la saliva y entonces era difícil hasta que, bueno, ya me parece que no lo estuvimos mandando como 2 días y como al tercer día ya decretaron que las escuelas estaban cerradas porque aquello era un caos total. Bueno, no lo sé si se acuerdan, se deben acordar porque aquello fue un desastre. Todos los días a la 1 de la tarde, que era cuando empezaba el noticiero, bueno, a escuchar las noticias, uno a martirizarse, más casos, todos los días más casos, a agravarse la cosa, personas graves, fallecidos todos los días. Me recuerdo que el doctor Durán ahí, ay Dios mío, qué días. De más está decirle también cómo era la situación de la comida. Nosotros salía una sola persona de la casa. Daniel era pequeño, Giovanni extranjero. En aquel momento Giovanni no tenía todavía residencia permanente. Es decir, que si Giovanni se enfermaba,
Giovanni tenía que ir para, por supuesto que lo atendían, pero siempre un extranjero y tenía que pagar. Y tú sabes, tápate con colcha, ¿no? Entonces yo lo cuidaba. Primeramente él se cuidaba, porque las cosas que le decían acá, las verdades que no te dicen allá. Y él decía, bueno, yo me tengo que cuidar, si tengo que estar aquí, yo me tengo que cuidar. Él no salía, la que salía era yo, me ponía el nasobuco, entraba de la calle, bueno, entraba ya directo al baño, lávate las manos, cámbiate de ropa, báñate, toda la situación, toda la cosa. Bueno, y así, ¿qué decirles de la comida? Yo salía solamente a comprar las cosas necesarias. Compraba el pan, compraba esto, compraba lo otro. Me parece que en ese tiempo también cerraron todos los negocios, o cerraron bastante. Se debía continuar a pagar, no me recuerdo si se tenía que pagar todavía, no sé si era el 10%, no sé cómo, no me recuerdo bien cómo es la situación porque no, sí, yo cerré en ese año, como en julio de ese año yo cerré. Fueron unos meses nada más que estuve abierto, estuve pagando sin trabajar porque teníamos terror, porque teníamos también el niño chiquito, teníamos 2 niños. Y entonces, pues nada, a raíz de eso también ustedes saben, la comida en Cuba no es que es muy... se fue extinguiendo, los precios fueron subiendo, toda la situación se fue poniendo peor. Nosotros, las medidas de seguridad en la casa, al niño no lo tocaba nadie, nadie. Con nosotros vivíamos aparte, pero había más personas en la otra casa. Al niño, yo les quiero decir que al niño no lo tocaba nadie. Al más grande, bueno, porque era más grande, pero al chiquito no lo tocaba nadie. Era o Giovanni o yo. Y la que salía a la calle cerca, así, era solamente yo, porque ya les digo, le estaba contando que si Giovanni se enfermaba, entonces tenía que ir para el hospital obligatoriamente. No se sabía qué cura era qué era lo que llevaba aquel virus en aquel momento, y entonces, bueno, pues nada, tendría que pagar. En medio de aquella situación, en medio del COVID, en medio que la comida se estaba extinguiendo, en medio de Daniel era pequeñito, Giovanni, ya les estoy contando la situación. La relación con las demás personas con las que convivíamos era todos los días de mal en peor. Y entonces, bueno, pues llegó el día que nos dijeron se tienen que ir de la casa. A esa hora, ir, cerrar la cafetería, tuvimos un tiempecito, ir, cerrar la cafetería, más o menos un mes. Fui, cerré la cafetería, tuve que regalar prácticamente todas las cosas de dentro de la cafetería. Porque, bueno, pues ya, si te dicen así de un momento a otro una cosa que tú no te la esperas, como yo iba a dejar cosas allí. Bueno, la cafetería estaba en el garaje, busca la persona que vende el exhibidor, nevera, todos los artículos de cafetería, pero de todo, de todo, de todo, de todo, banqueta, ¿cómo se llama no recuerdo cómo se llama la tabla donde uno mete los precios, todo, 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 limpio, sistemado, ¿cómo es? Pintadito, prácticamente nuevo, porque aquella cafetería, bueno, ustedes se podrán imaginar. Entonces, en medio de aquello, ya les estoy diciendo, cierra el negocio. Después de 11 años de cafetería, cierra el negocio. Busca un alquiler. Nos fuimos para La Habana por otras circunstancias también que se nos presentaron. Pensamos que esa era la mejor opción. Buscando alquiler en La Habana sin ver nada. Y bueno, dijimos, bueno, este fue el que pudimos encontrar, pues nos vamos para allá. Es porque ya teníamos el alquiler sin verlo. Estuvimos buscando el carro. Figúrense ustedes, en una máquina, buscar, llevarse prácticamente todo lo de adentro de una casa, menos cama, estas cosas no.
pero bueno, ollas, cosas. Por supuesto la cuna no. Bueno, muchísimas cosas que dejé atrás. Y bueno, de ahí entonces, para salir, para moverte de una provincia a otra en aquella situación del COVID, entonces tenías que ir al Ministerio del Transporte, pedir el permiso, explicar por qué tú te estabas moviendo de una ciudad para la otra, hacerte el tampón, hacerte la prueba del COVID, esa rápida, y a ver qué más, y ya. Para eso fue tremenda situación porque ya teníamos al hombre del carro. Yo fui, por supuesto, fui yo, que era cubana, al Ministerio de Transporte a hablar, en una lista. Cuando me llegó mi turno, allí expuse lo que una situación que yo estaba pasando en aquel momento. Me dijeron no, que eso no eran motivos, y que no, que eso podía esperar. Yo dije, pero esperar, ya teníamos el carro, ya teníamos todo. Dice Giovanni, bueno, la única opción que hay es que voy yo a hablar. Para no hacerle el cuento tan largo, por supuesto que Giovanni se coló para el Ministerio de Transporte. Y bueno, Giovanni con sus cosas y sus poderes y sus cosas, bueno. Allí no le hicieron caso a la explicación, ni a la explicación que dio Giovanni, ni nada. Rápidamente le hicieron la carta, para que ustedes vean. A mí, que soy cubana, no me hicieron caso. Volvimos. Habló él con la misma mujer. La mujer ni me dijo nada a mí, ni nada. Ni escuchó, era gozando, que a Giovanni le gusta hacerse gracioso. Y bueno, gracias a Dios resolvimos todo. De ahí corre para el policlínico, hazte la prueba. La prueba estaba al otro día, me parece que era, al otro día por la mañana. O no me recuerdo. Me parece que la prueba tenía validez 3 días. Bueno, ya recogimos la prueba y ya al siguiente día después de la prueba, entonces, pues nada, nos pusimos en marcha para La Habana. Un niño pequeño, la autopista súper que vacía, porque figúrate, solamente transitaban las personas que tenían verdaderamente una situación. Gracias a Dios nosotros pudimos resolver ese alquiler y bueno, nos distanciamos y nos fuimos para La Habana. Gracias a Dios. Yo pienso que por tantas situaciones, que bueno, no es que me voy a meter para lo hondo acá, voy a contar solamente por arriba, por tantas situaciones que cada persona tiene, ¿no? Con sus allegados. Yo creo que hoy nosotros estamos vivos, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y en el momento que lo hace. Después que a mí me pasaron ciertas y determinadas cosas, yo siempre, cada vez que me pasa una cosa, yo digo, no pasa nada. Esto tenía que pasar porque Dios sabe por qué hace las cosas en el momento y por qué. Y bueno, pues nada. Nos embarcamos para La Habana. Ya yo había hablado con el papá de mi otro niño. Nos pusimos de acuerdo y él me dijo, yo le dije, mira, yo necesito que él esté contigo. Ya siempre estaban juntos ellos dos. Yo necesito que tú lo tengas porque yo me voy para La Habana, no lo sé cómo me va a ir. Él aquí está en su escuela, está con sus amiguitos, él está en su deporte, tiene perspectiva, puede ser que se dé un viaje, yo no me lo puedo llevar porque no lo sé ni cómo me va a ir, no lo sé ni cómo es la casa, no conozco a esas personas. No, nada. Al chiquito me lo llevo porque me lo tengo que llevar porque depende de mí. Ya este es un poquito más grande y bueno, prácticamente todo el tiempo está contigo. Es decir, que no es que va a estar en esa situación de que va a estar llorando, que me extraña. Sí, me extraña, pero nada, contigo va a estar bien. Él me dijo, no te preocupes, ve y resuelve. No te preocupes. Cuando sea el momento, entonces
nada, veremos qué pasa. Dos bases. Después de horas de camino, nosotros con todo listo, los tres, no me acuerdo ya la prueba rápida esta del COVID, todo el mundo negativo, incluso el chofer, la carta del Ministerio del Transporte, todo listo, el carro, aquella máquina, vamos a decir, aquella máquina americana, el almendrón que se quería partir llena de cosas. Y bueno, después de unas largas horas, entonces llegamos al destino. Las personas, siempre lo digo en los videitos, 2 personas mayores, 2 personas de las que no nos podemos quejar. Después de tanto que pasamos allá en mi ciudad natal, con mis personas allegadas, encontrarse aquellas 2 personas que incluso el señor es de Santa Clara. El señor es de Santa Clara, se fue con 20 años, me parece, o más joven, para La Habana, y bueno, allá hizo su vida. Y bueno, nosotros 3 con aquellas 2 personas fue una amistad. Actualmente nos llamamos, nos mantenemos en contacto, siempre sabemos unos de los otros. Y tuvimos, una relación en aquel año que estuvimos allí viviendo, espectacular. Nosotros no nos podemos quejar. Allí por supuesto, llegamos a La Habana, pero también Giovanni no podía salir ni en La Habana, ni en Santa Clara, ni en ningún lado. Giovanni, que era, extranjero, si se enfermaba tenía que pagar. No se sabía cómo se manejaba aquella enfermedad, no se sabía nada. Y entonces, por supuesto, yo conocía un poquitico La Habana y eso, pero yo me iba con el Señor, yo me iba con Octavio, y para acá, para allá, y resolvíamos. Y yo necesito hacer esto. Y él me decía, dale, vamos. Y me acompañaba. Y yo necesito para acá, y yo necesito hacer este trámite, y él me acompañaba todo. Bueno, ¿para qué? Unas personas maravillosas. Me recuerdo que ya cuando llegó el tiempo de la vacuna, que ya con la vacuna empezaron, por supuesto, por La Habana. Enseguida pasaron por allí por la casa, y entonces, pues nada, yo no estaba en aquel momento allí. Como a veces nos sentábamos a conversar y eso fuera, porque había un portal espectacular, y entonces nada, rápido me llamaron, Yuri, ven que la vacuna, y entonces bueno, ya entregamos los documentos, nos hicieron todos los documentos. Ya en aquel entonces ya Giovanni ya tenía su residencia permanente, gracias a Dios. Pero bueno, con todo y eso, siempre cuidándose. Y bueno, ya nos tomaron todos los datos y nos dijeron, bueno, cuando les avisemos, estos van a ser los días que se van a estar poniendo la vacuna allí, siempre cerca y todo. Cuando la vacuna, en esos días de la vacuna, que ya llegó el día, ya nos poníamos de acuerdo, y el Señor siempre me decía, ustedes no se preocupen, ustedes 3 van con el niño por la mañana, pero yo me voy a marcar la cola, él con un bastón, señores. Yo me voy a marcar la cola, cubano que se respete, a marcar cola para la vacuna. Yo me voy a marcar la cola, y me parece que se iba a las 3 o las 4 de la mañana. Era como a 2 cuadras de la casa, en un centro allí. Y entonces él iba para allí con su bastón, y él marcaba su cola. Siempre hacía el 1 o el 2, esos eran los números de él, el 1 o el 2. Y le decía, yo vengo era la esposa y nosotros 2. Yo vengo con 3, somos 4 en total, ok. Y cuando llegamos allí, ya él rápido, ya en la mañana él decía, llamaba a la mujer, oye, tengo tal número, a esta hora, rápido. Y llegábamos allí, y así nos pusimos las 3. En Cuba fueron 3 vacunas. Nos pusimos las 3 vacunas, a ninguno de los 4 nos pasó nada, ni fiebre, ni ninguna reacción adversa, todo, un poquitico de dolor en el brazo y eso, pero todo bien, todo gracias a Dios. Y bueno, pues nada, así transcurrieron
los días de vacuna que tuvimos que estar allá. Me parece que la vacuna era cada... Bueno, las vacunas eran me parece que eran cada 21 días, no me recuerdo bien. Y entonces, aquellas 3 vacunas, el señor Octavio, él se levantaba siempre. Bueno, él siempre se levantaba. Él se levantaba bien tempranito, iba y marcaba. Y por supuesto era el 1 o el 2. Esos lugares a él no se los podía quitar nadie porque se ponía malo, se encabronaba. Y bueno, pues nada. Así también hacía para comprar en las tiendas MLC. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, entonces ya habían pasado y habían transcurrido más o menos 9, 10 meses. Y bueno, Giovanni nada de trabajo. Y entonces pues nos pusimos de acuerdo y él me dijo, Julie, nosotros nos tenemos que ir, ya esto no da más. Trabajo, no voy a trabajar porque por lo que veo no voy a trabajar. Y entonces sigue pasando el tiempo, los meses, el dinero se va acabando. Recuérdense que les había dicho que tuvimos que vender todas las prendas de oro. Gracias a Dios con eso subsistimos un mes, porque el dinero ya, acuérdense, era el justo para pagar los billetes del avión. Y bueno, pues nada, ahí nos dimos a la tarea de, ya con las vacunas y todo, teníamos, en Cuba te daban un carnecito. Y bueno, ya, nos pusimos para los papeles, hicimos los papeles, todo. Entonces ya con los boletos, entonces fuimos al lugar donde era destinado en cada municipio de La Habana, estaba destinado un lugar donde cuando tú ibas a viajar fuera del país, entonces te tenías que hacer aquellos análisis y te ponían como un cuño, aquello, tú te lo hacías hoy y lo tenías que ir a recoger mañana, eran 24 horas, 24 horas de estrés, 24 horas prácticamente sin dormir porque eran, por ejemplo, el análisis te lo tenías que hacer el sábado y tú salías el domingo. Más o menos así, ¿no? Y entonces eran pocos días, era mucho, pero mucho estrés porque tú decías, ay Dios mío, si yo doy positivo, porque recuérdense que también estaban los positivos, pero que no presentaban ningún síntoma asintomático. Y entonces todo se echa a perder porque no es que vayas a perder el dinero, pero figúrense ustedes, con aquella enfermedad, la recuperación, tiempo pasando y todo, y entonces era mucho el estrés. Nosotros fuimos, nos estuvimos haciendo aquellos análisis, aquello para qué, repleto de personas que iban a viajar para todos los países, era ahí. Ya, estuvimos yendo allí y al otro día, entonces fuimos a recoger. Tremendo estrés, ya le digo, pero bueno, todo, gracias a Dios, salió negativo. Esos días fueron de mucho estrés porque estábamos en aquella situación, pero también a Giovanni se le ocurre días antes de dejarle, me dijo, Julie, ¿por qué tú no le dejas un poder al papá de tu niño? Porque ya les he contado que mi niño practica béisbol, pelota, como se diga, y entonces estaba que sí, que si salen ganadores en Cuba, entonces ese año tenían que viajar, aquel año fueron a República Dominicana, y entonces Giovanni siempre con aquella luz larga, con aquella experiencia me dijo, Julie, es mejor que tú le dejes el autorizo de que el niño puede viajar y se lo dejas al papá, porque después entonces es un problema, porque aquí tú eres cubana y te lo hacen al precio tuyo, pero si estamos por allá y después hace falta ese papel para el niño, entonces es un problema, porque allá hay que pagarlos en euros normalmente. Y entonces es mucho más caro después también enviar el papel. Y entonces, bueno, así hicimos. Ya siempre con el boleto, con la fecha, tuve que sacarle fotocopia a los boletos del avión. Tuve que sacarle fotocopia
al certificado mío de nacimiento y al certificado de nacimiento del niño. Ir al bufete que me quedaba cerca, a la notaría que me quedaba cerca, y entonces allí entregar los papeles antes de las 10 de la mañana, con mi número de teléfono y con todo. Y bueno, tuve que escribir, ahora no me acuerdo cómo se llama, y bueno, entregar todo aquello. Con el número de teléfono, ellos me llamaban y me decían en qué bufete, a dónde yo me tenía que dirigir. Allí siempre, por los contornos, por allí, ¿no? Yo estaba en el Vedado, por allí en el Vedado, donde tenía que ir yo a hacer el autorizo ese de última hora. Por eso es que te pedían el billete, el boleto del avión. Y entonces, bueno, ya también rápido, pero eso era corriendo, era un estrés. Hasta que yo no estuve en aquel avión, ya yo no estaba así más tranquila. Ya también un estrés porque ya cuando me llamaron, entonces, pero tienes que irte rápido porque eso cierra a no sé qué hora. Bueno, dale para allá y corre para acá y corre para allá. Bueno, gracias a Dios, después de todo el corre, todo se resolvió. Y bueno, ya después entonces, si no han visto los videitos de cómo yo llegué acá, bueno, ya véanse lo que es en la parte donde yo explico cómo conocí a mi esposo. Y bueno, así también te enteras de cómo fue toda la situación. Esto del COVID es un intermedio en el tiempo que yo estuve en La Habana antes de venir para acá.